¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de electricidad. En el día de hoy voy a hacerles un video que se refiere a los controles inteligentes de luz que vienen con sensores de movimiento incluidos y que es la tecnología más moderna para utilizar la electricidad de manera confortable en nuestro hogar. Estos controles inteligentes pues los estuve viendo en la tienda Home Depot acá en los Estados Unidos. Tienen un estante que está accesible a todas las personas. Yo no sé si algunos de ustedes lo hayan visto. Grabé un video de eso y preparé una información para que ustedes conozcan esta tecnología y bueno, tomen decisiones sobre cómo utilizarla. ¿Okay? Si tienen la voluntad de hacerla en su hogar y la disponibilidad económica, porque son relativamente costosas comparadas con la otra tecnología. Bien, estos controles inteligentes de luz, en inglés serían Smart Lighting Control, son de la marca Levington Luxtron, que ya la vamos a ver más adelante. Quiero darle los créditos a ellos, tanto a Home Depot como a la marca, porque como no estoy haciendo este video con ellos, pues simplemente se trata de una iniciativa nuestra para que ustedes tengan ese conocimiento. Bien, esta tecnología utiliza luces de todo tipo. Hay luces LED y se utiliza el Wi-Fi para conectar los equipos. El Wi-Fi que tenemos todos en el hogar. Ese Wi-Fi se utiliza unos hubs o unos routers especiales que hay de varias marcas. Ya los vamos a ver más adelante, no están en el alcance de este video cuáles son los medios de conexión, pero son unos hubs especiales que sirven para conectar luces, sirven para conectar receptáculos o cualquier otro dispositivo inteligente que haya dentro del hogar. Cuando hablo de dispositivo inteligente, hablo de tecnología que usa Smart. ¿Okay? Aquí tienen este tipo, que es el caseta se llama el modelo de wireless y de la marca Lutron. Tienen varios modelos y colores, lo van a ver en el video. Aquí están en color blanco. Hay uno que se llama Skylab Contour, otro que se llama Toggler, otro que se llama Diva y otro que se llama Maestro, ¿no? Como este se ve como un switch completamente normal, pero tiene aquí a la derecha, como ven, el dimmer. ¿Okay? Y aquí el dimmer está arriba y un switch abajo. El dimmer es para regular la luz. Aquí quiero hacerle la observación de que esto fue tomado de Home Depot, ¿okay? Para darle los créditos del video. Y aquí igual está el modelo Diva, ¿ves? Que tiene un pulsador igual, pero con el dimmer a la derecha. Y aquí el dimmer tiene unos LED al lado izquierdo, como lo vamos a ver más adelante. Este es uno de los más bonitos y por supuesto uno de los más costosos. También eso se utiliza como reguladores de luz. Y hay lámparas que también va a ser objeto de otro video, que son del tipo LED, halógenos o bulbos incandescentes. Y cuando son del tipo LED, incluso se puede regular los colores utilizando los hubs o software que está dentro de los celulares. Aquí pueden ver pues debajo todos los modelos que hay de switches. Utiliza la tecnología de sensores de movimiento para controlar las luces sin necesidad de ir al switch a apagarlo o encenderlo, y también utiliza timer para que se enciendan las luces o se apaguen en los momentos en que nosotros consideramos conveniente, esto vía software. Ese software puede estar en la computadora de la casa
o puede estar también en un celular y nosotros podamos controlar esto a distancia utilizando la tecnología de comunicaciones que existe. ¿Ok? Bien, antes de continuar con el video que yo tomé, les quiero pedir por favor que se suscriban a nuestro canal Yo Quiero Ser Electricista, activen la campana de notificaciones y comenten el video. Bien, ahorita vamos a pasar a mostrarles el video que fuimos a tomar en Home Depot. Bien, aquí les muestro el que está operando pues esta información soy yo, el que está utilizando ese dedo que ven ahí es el mío. Pueden ver un switch que tiene para apagar y prender aquí abajo y arriba. Lo tiene con dos tipos de pulsadores. ¿Okay? Este sería el remoto. Estamos hablando de que este vendría siendo en el caso de la tecnología Three-Way, para la cual les refiero a los videos que tengo sobre Three-Ways. Este sería el switch principal y este sería el switch Three-Way que se puede colocar en la pared. Aquí en este caso es lo mismo, pero aplicado a una lámpara, por eso le ven el enchufe que se le coloca alrededor, ¿ves? Y tiene la misma tecnología para apagar y prender y para regular la luz, la intensidad de la luz. Tiene un control de dimmer que además es remoto, como lo ven en el texto de abajo. Y hay otro tipo de switch que no se pega directo en la pared, sino que se puede colocar en cualquier dispositivo, porque siendo Wi-Fi, pues ustedes pueden colocarlo, incluso pueden tenerlo pegado de la nevera, de la puerta de la nevera, por ejemplo, y pueden moverlo de posición. ¿Okay? Entonces este es el de la marca Luxtron. Aquí están unos modelos que son modelos Levington, ¿verdad? Este es para el fan del baño. Se puede utilizar con temporizador y tiene para regular la luz. Este es con sensor de movimiento. Aquí vienen este que tiene con sensor de movimiento y pueden apagarlo o prenderlo manual, directo. Y aquí tienen otro con sensor de movimiento, que el sensor de movimiento está abajo, en la parte de abajo del switch. Y aquí vienen otro que tiene con sensor de movimiento también, pero además tiene dimmer. Prende y apaga y tiene el dimmer acá. Ese es de la marca Luxtron Levington. Aquí pueden leer en inglés todas las opciones que tiene y de las cuales pues yo se las he estado recitando en la medida en que van viendo los modelos. ¿Ok? Aquí vienen también otro tipo de controles inteligentes para el hogar de la marca Luxtron. Y aquí ven algunos de los colores. Fíjense lo siguiente, fíjense que hay más de 25 colores diferentes para que puedan utilizar los switches. ¿Ves? Aquí tienen, por ejemplo, cómo se regula la luz, se enciende o se apaga con un solo botón. Este es otro modelo. Todos están allá yo creo que deben estar en todas las tiendas Home Depot porque es un distribuidor autorizado de esa marca. Como lo ven, aquí los tienen, este otro modelo con dos botones y el dimmer. Este es para regular la luz y el fan, ¿lo ven? ¿Lo ven? Arriba está la luz y abajo el ventilador. Aquí ven los switches, como lo ven, aquí está uno que tiene el switch con su dimmer. Aquí está un switch, aquí lo estoy manipulando en este momento. Apagas y prendes. Aquí tienen el switch con un dimmer pequeñito a la derecha del switch. Este es otro modelo. Ustedes los escogen allí el modelo que ustedes quieran. Y aquí está el control maestro de luces para graduarla con on y off. Aquí funciona o tocándolo o pulsándolo para subir y bajarle la intensidad a la luz con el mismo botón. Okay. Aquí hice un paneo por debajo para que tengan una idea de los precios. ¿Ven? Fíjense, por ejemplo, este modelo blanco vale $38, $38, $57. Esos, como lo ven, estamos hablando de algo costoso. Aquí están otros que son de $32. Ustedes lo pueden ver cuando vayan a la tienda. Hay unos de $59. Son equipos
que valen dinero, pero que dan confort y seguridad en el hogar. Y que todo el cambio no hay que hacerlo de inmediato. Mire, este por ejemplo este modelo tiene para conectar con el celular, como lo ven, para hacer tecnología con el celular, para apagar y prender las luces desde la oficina, por ejemplo, si quieren controlar la casa. O sea, no es nada más hacerlo con esta tecnología, hacerlo para que haga la operación directamente en el sitio, sino a distancia. ¿Ok? Entonces, esta es la tecnología que les queríamos mostrar. Espero que les guste el video y bueno, que tengan un excelente día.